Hola Géminis, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Géminis, sabes que este canal fue creado pensando en ti. Esta semana vamos a estar hablando, Géminis, de la economía y de la finanza. Vamos a ver cómo están tus finanzas para ese Géminis casado. Y para el Géminis soltero, vamos a ver cómo están las cosas esta semana. Géminis, esta semana también vamos a estar reforzando nuestra libertad financiera con una meditación de 10 minutos. Va a ser dirigida hacia el elemento de tu signo, en este caso tú eres aire, y va a ser guiada por Aguas de Sabiduría. En pantalla vas a encontrar el enlace. Recuerda, Géminis, que todo habita en ti. Vamos a ver cómo está la economía de Géminis para ese Géminis casado y comprometido. Bueno, Géminis, viajes, se presentan viajes y se presentan firmas de contrato. Muy bueno, estás comenzando el Géminis que está trabajando en bienes raíces. Este Géminis también va a tener buenos cierres esta semana. Y el Géminis que está trabajando con todo lo que es su don, o sea, el Géminis que es arquitecto, el Géminis que está trabajando con su profesión, este Géminis también está en una buena evolución esta semana. Va a haber viajes y va a firma de contratos. Así que Géminis, hay que subir aprovechar este auge que hay esta semana y acuérdate, vas a recibir muy buenas noticias y estas noticias van a ser pronto. Quizás a mediados de semana ya estás recibiendo las noticias que estabas esperando y van a ser para muchos geminianos las noticias van a ser favorables. Así que Géminis, esta semana se presenta muy buena con viajes. Los viajes son cortos para la mayoría de los Géminis. Van a ser viajes cortos de negocios. Claro, estamos en época de vacaciones y quizás esto es lo que influye. Y hay cierre para los que están trabajando todo lo que el área bienes raíces. Hay cierres, y los que están trabajando en su profesión o aquellos que decidieron empezar a trabajar en una empresa o entraron a trabajar en una empresa, estos Géminis van a tener una carga un poquito más fuerte de trabajo, pero no te agobies, Géminis, porque esto quizás sea momentáneo. Si no te agrada la cantidad de trabajo que te están recargando, pues convérsalo. Ya sabes que el dinero es una energía que se mueve alto y siempre hay que estar vibrando con esa energía. Entonces no nos podemos dar el lujo de discutir por trabajo, de discutir, entrar en discusiones no vale la pena. Eso siempre lo refuerzo porque baja la energía, y al bajar la energía pues baja la energía de todo. Entonces hay que tener un equilibrio entre el trabajo, los compañeros y todo esto. Entonces sé que hay una carga de trabajo para este Géminis que está trabajando como empleado o como obrero, y entonces se siente atrapado. Pero Géminis, vienen muy buenas ideas. Con esta meditación que vamos a hacer, que espero tu participación, esta meditación para tu elemento te va a ayudar a encontrarte contigo mismo y te va a ayudar a ver lo que quizás no estás viendo, que lo tienes al frente y no lo estás viendo. Porque el hecho de que seas un obrero, eso no quiere decir nada, pues eso puede despertar una buena idea. Entonces esta semana aprovecha la meditación para que esa idea aflore, ¿ok? Entonces, esperando que participes en esa meditación, va a llegar el equilibrio que estabas esperando. Esto te va a ayudar mucho. Sabes, Géminis, que esta es una consulta general. Si algo está resonando contigo, si algo te gusta, pues déjame un comentario favorable con una idea que quieras manejar, y entonces, bueno, ahí vamos sacando a la luz esas cosas que les inquietan o que les gusta y de qué quieren tratar. Pero los comentarios son importantes porque me hacen evolucionar a mí, y en esa evolución pues también vas tú y aprovechas de esa información.
Ahora, si estás un poquito apurada o apurado y tienes dudas y quieres resolverlas lo más pronto posible, bueno, agenda una cita en aguasdesabiduría.com y el enlace lo puedes encontrar en la descripción del video. Y así estamos en contacto. ¿Sabes, Géminis, que esta semana también vamos a tener un sorteo? Vamos a ver cómo están comportándose esos Géminis solteros y solteras. Están recibiendo aumento de sueldo, pero también hay un grupo de Géminis que está con unos pensamientos un poco bloqueados, y esto se debe a que quizás sea la cantidad de trabajo que están recibiendo, porque está también el Géminis que está casado y tiene una cantidad de trabajo y dice, bueno, lo acepto porque estoy casado y tal, qué sé yo. Y está el Géminis que dice, bueno, yo soy soltero, yo voy a dejar esto a un lado y me voy a despedir de esto. Bueno, Géminis, no lo hagas porque las cosas se van a enderezar. Solo tienes que conversar con tu equipo de trabajo o con tu jefe y las cosas van a cambiar. Entonces hay que aprovechar eso, y la energía de las finanzas de esta semana pues van a evolucionar. De eso se trata. Tú lo que quieres es una mejora económica, pero no cantidad de trabajo tan contundente. Pues entonces conversa, porque esa conversación se va a dar y ahí puedes exponer tus puntos y sales de esa energía que estás manejando de que este me dijo, pero aquel no me dijo, pero este me dio mucho trabajo y aquel sí, porque siempre en los trabajos suceden esas cosas. Y los jefes, por lo general, como delegan responsabilidades en el jefe inmediato, pues no se están dando cuenta de esto. Pero esta semana va a haber reuniones con los jefes o los dueños de las empresas, y ahí aprovechas y das la información y te desahogas sin necesidad de entrar en discusiones, y dices cuáles son tus inquietudes y qué cosas quieres resolver y cómo resolverlas. Tienes que saber que los dueños y los jefes sí saben qué trabajador tienen y qué trabajador trabaja y qué trabajador es más flojo. Entonces, tú confía en eso. Ve a tu reunión y resuelve tu situación, porque hay un gran grupo de Géminis que está pasando por esta situación de que se sienten incomprendidos en el trabajo, le están recargando de trabajo y no están hablando. Y aquello que te callas, pues no es la solución, porque cuando te callas las cosas, los problemas aumentan, entra el desequilibrio, el dinero empieza a desaparecer de tu cartera y de tus cuentas y no te das cuenta cómo, pero es porque estás gastando y no estás tomando precauciones, porque tu mente está en otro lado. Tienes que mantener el equilibrio para que se mantenga el equilibrio en tu finanza. Entonces, económicamente, eso se va a resolver esta semana. Y el que va a viajar, el que va a firmar su contrato, ese está vibrando alto. Así que por favor, únete a esa vibración, porque siempre hay un grupo que está bajo y un grupo que está alto. Entonces, la idea de la meditación es eso, reforzar tu, ese crecimiento interno para que te unas a ese crecimiento externo, porque de eso se trata. Como es adentro, es afuera. Entonces tienes que reforzarte adentro. Por eso la meditación de esta semana se trata de la libertad financiera, porque tenemos que tener libertad financiera, porque aunque el dinero dicen que no hace la felicidad, pues mantiene la felicidad. Y si tú tienes dinero en tu cuenta y tienes todos tus gastos cubiertos, pues tú te sientes cómodo, te sientes tranquilo, te sientes en paz. Por eso la meditación de esta semana es tan importante, tanto para el soltero como la casada, el casado. Disfruten de esta meditación, porque solamente son 10 minutos. 10 minutos que te vas a dedicar a ti, 10 minutos que le vas a dedicar a esa libertad financiera, 10 minutos que vas a resolver muchas cosas. Entonces, esta semana que se presenta con estos problemitas, bueno, estos problemitas van a tener solución, pero si lo refuerzas con la meditación, mucho mejor. Si deseas participar en el sorteo, porque también tenemos un sorteo esta semana, suscríbete a mi canal y déjame un comentario.
ese comentario afirmativo, por supuesto, y me vas diciendo qué te inquietó, qué te agradó, cómo podemos evolucionar y crecer juntos. Y el ganador o la ganadora el próximo 20 de agosto se va a anunciar. Entonces espero, Géminis, que tú seas el feliz ganador o la feliz ganadora y que podamos estar en contacto más directo a través de esta consulta. Y recuerda que todo habita en ti. Así que mucho éxito.